Muy buenos días. Esta es la clase sobre género, identidad, utilizando Yentel, que se las voy a dejar grabadas como segundo plan B, para que la vean en diferido, entonces por ahí se transmita esta clase, lo cual me da la posibilidad de que ustedes la puedan compartir y en todo caso también tendremos como otra opción el Meet. ¿Por qué utilizamos Yentel? Primero para establecer claramente las diferencias entre género y sexo. Les decía al inicio que no hay que confundir la definición de lo que es eh, el género del sexo. Nosotros podemos decir que existe lo que es el fenotipo y el genotipo, ¿no? La información genética es la que nosotros traemos, que determina cuáles van a ser nuestras características sexuales primarias y secundarias, ¿no? Y esto es información cromosómica que aparece con toda precisión en lo que se conoce como los cromosomas X o los cromosomas Y. ¿De acuerdo? Esta diferencia, que es importante, se refleja en cómo nosotros nos vemos, qué características biológicas aparecen. Pero esta perspectiva naturalista puso siempre en manifiesto la importancia que tenía el género, no como definición social, psicológica y cultural, sino el sexo. Los estudios que tenían diferencias entre sexos, que es una diferencia entre machos y hembras, ¿de acuerdo? Entendiendo que esta es una definición absolutamente acotada, nosotros ya hicimos la introducción de que el género tiene que ver con una cantidad de modalidades, que tiene que ver con una cantidad de comportamientos, de modos, de maneras, pero sobre todo de procesos de identidad, de saberme quién soy, cómo me siento, cómo me comporto y qué se me va a atribuir en función de lo que se espera de mí o no. Y en esta dirección es lo que yo les decía, que la primera lectura hay que hacerla siempre en el plano religioso, filosófico, cultural y básicamente contextual e histórico. Por eso habíamos empezado leyendo el Génesis, en donde decía, bueno, Dios hizo al hombre y a su imagen y semejanza, y después de su costilla sacó a la mujer, y después de que cometen el pecado de acceder al conocimiento, entonces queda el sudor del frente para el trabajo al varón y el dolor a la mujer en la aparición. Además de este ordenamiento religioso que comparten la mayoría, lo transgenérico, o sea, como aquello que no coincide o que hay una disidencia entre el saber, el deseo, el sentirse y el ser con lo que se nos vino asignado en términos genéticos, siempre, por eso se lo tomaba como minoritario, ha sido una organización binaria, es decir, los varones y las mujeres. Y en realidad todo lo diferente se lo clasificó como anormal, como perverso, como algo sádico, porque se iba del orden de la naturaleza, se iba del orden de lo dado y se iba del orden mayoritario, ¿no? Esto es porque el imperativo, el paradigma de ese pensamiento es el orden de la sexualidad y de la identidad distinta, pero no tan diferente del orden animal, o sea, donde había un orden necesariamente naturalista, es decir, regido por la biología y por la posibilidad de la reproducción. Entonces, el tercer género, todo lo que no fuera de este tipo binario, va a ser clasificado y va a ser visto como una expresión anormal, enferma. Y ese paradigma ha estado mucho tiempo, y si no ridícula, ¿no? Entonces, sin comprender a esas personas, esos sujetos que se sentían atrapados en un cuerpo distinto, ¿no? Violeta de Shakespeare, ¿no? En la cual ella hace de varón. Eh, Estoy pensando en películas como Eva y Victoria, ¿no? En donde en general el arte dramático, el cine después, las novelas,
lo han tomado como algo de mofa o como la expresión de mostrarse en otro cuerpo, de mostrarse en otro aspecto, como un recurso para acceder a lo prohibido. En este caso, Yentl es el recurso para acceder al conocimiento. Y básicamente esta posibilidad de acceder al conocimiento se hace transformándose en varón, mostrándose como varón. Y ese mostrarse como varón quiere decir que debe adaptar y adoptar las costumbres, los modos y las formas. Y esta es una comedia musical de Michel Legrand que está pensada en que lo que accede es literalmente el conocimiento el estudio del Talmud. Y entonces en este tránsito hay una escena donde se ve la primera transformación que tiene que ver con cortarse el pelo y parecerse un varón andrógino, ¿no? Entonces les había dicho que siempre que ustedes lean cisgénero, quiere decir que es una persona varón, que se siente varón y se comporta como varón. Mujer, se siente como mujer y tiene las características biológicas de mujer, eso es cisgénero. Transgénero es que adopta las características físicas, modos, maneras, formas, sentires y grupos en los que siente que se reduce esa disidencia. Que esa disidencia puede, esa discordancia, llegar hasta la necesidad de operar los órganos genitales. Sin embargo, eso no es una condición necesaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no somos solo definiciones biológicas. ¿Por qué les decía de tomar a Yentl? Porque Yentl no trata de una historia transexual como la chica danesa, sino en algún punto del travestismo o de la transformación, los transformistas, ¿no? Que pueden tener, como las drag a la noche, una identidad y mantener una exagerada, las drag característica femenina, exageradas inclusive, y después durante el día no mantener el travestismo. O lo más conocido como travesti es quien hace esa transición de lo sexual, pero para no confundir los términos, que nada tiene que ver con la orientación sexual, que la orientación sexual puede ser cisgenérica o transgenérica también. Yo me siento varón, soy varón, me veo como varón y me puede gustar un varón, y entonces tengo una relación homosexual, que eso no es transsexual, es homo. Me gusta lo mismo. Lo otro es que mi cuerpo no coincide con lo que yo siento y creo que tiene que ser. Y lo mismo puede suceder con una mujer. Entonces, aclarado esto, la primera acción es resolver algo que era la culpa, ¿no? Es decir, bueno, perdóname padre porque voy a hacer algo que está prohibido y voy a producir una disidencia que es moral, es una disidencia que es religiosa, es una disidencia que es cultural, y voy a trastocar el orden de lo enseñado y voy a ir en contra de aquello que está escrito, porque efectivamente también el género está escrito, ¿no? Hay atribuciones que le son propias a los varones, que le son propias a las mujeres, implícitas, y otras explicitadas. Poner el cartelito de varón y mujer se explicita, esto es solo para varones, esto es solo para mujeres, ¿no? Los clubes sociales, cuando eran solo clubes para varones, ¿no? Los claustros de monjas. Y en relación al acceso al conocimiento, las cofradías, ¿no? Las órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, el conocimiento venía muy vinculado a la religión, sobre todo hasta el medioevo, el Renacimiento, y casi que le diría hasta hace 100, 150 años, ¿no? Imagínense en la España de Franco, el acceso a las universidades como la Complutense era a través de el acceso a una orden religiosa. De hecho, muchas personas entraban a ser curas para obtener el título universitario y después dejaban. O sea que no estamos hablando de algo tan loco. De todos modos, ahí entramos en algo que es interesante, que después es este personaje, el que protagoniza Barbra Streisand, el que tiene que adoptar algo que es el primer gesto de identidad, ¿no? Yo les contaba en el vivo que, bueno, voy a ser tío abuelo de un varón, y todo el tiempo al principio la familia estuvo pendiente de si era varón o era mujer. La verdad que a mí me parecía que estaba lindo así, fuera lo que fuera. Sin embargo, hay una ilusión, una asociación, un gusto, una preferencia o no, pero sobre todo estaba atado a ver qué nombre le ponían. Ícaro, así que las bendiciones para esa criatura, ¿no? Entonces eso ya es un acto en donde este personaje,
que es gentle, el mismo que se usa para gentleman, ¿no? Alguien amable, toma también un nombre de niño, ni siquiera toma un nombre de varón, que es Angel, ¿no? Y se ajusta al personaje porque tiene características masculinas, pero más bien de un puber, de un jovencito, pero que el primer acto que tiene que ver con lo transgénero es cambiar el nombre, ¿no? Es decir, ya no ser más Andrés y ser Susana, o no ser más Juana y ser Marcos, ¿no? Porque en realidad el nombre es como me van a llamar y es la expresión como yo ya deseo, me rebautizo, porque genero una nueva identidad y es como deseo que me llamen, ¿no? Entonces llámame por mi nombre, una película que hemos visto, llámame por tu nombre, ¿no? Es decir, esta de tomar el nombre de aquello que yo deseo y que los otros me identifiquen. Entonces el acto de identidad más fuerte es esto de darle un nombre al otro, porque el nombre en realidad condensa deseos, condensa razones que son inconscientes, costumbres, otras veces tradiciones, poner el junior, padre, el hijo, el nieto, se llaman Juan, 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 Juan. Entonces, me parece que es importante centrarse que hay una escena pequeña que se deja decir, me llamo tal. Y ahí empieza, en esta búsqueda del conocimiento, algo que les mencionaba, que es una relación que tiene una atracción, pero esta relación, como les decía, está en la confusión de el género. ¿Por qué? Porque no se trata de una historia de un transgénero, sino de una mujer que se siente mujer de alguna manera absolutamente marginada del mundo del conocimiento, entonces que accede transformándose en varón, ¿no? Entonces les decía que es el recurso que utiliza desde Shakespeare, ¿no? Cuando hace que nada, dos hermanos han naufragado, entonces ella hace de varón, ¿no? Que es Violeta, o Víctor Victoria, ¿no? Donde ella hace de varón trans cuando es una mujer, que es una actriz de La novicia rebelde, que la actriz de La novicia rebelde es Julie Andrews. Y en otras donde se le pide a alguien que haga algo como de mujer, como en Mrs. Doubtfire, del cual se lo aleja de sus hijos. Y es interesante esa novela, se lo aleja de sus hijos varones, de sus hijos menores, perdón. Creo que tiene un varón y una nena, una cosa así. Y entonces él saca lo mejor de sí, en lo que está autorizado para el otro género y hace de una niñera grande, Mrs. Doubtfire, ¿no? Y en Tootsie, genial película con Dustin Hoffman también. Pero es interesante el recurso este de parecerse a ser y ser, porque en todos los casos hay un engaño y ese engaño va a ser roto. Pero en ese ejercicio del engaño, que eso me parece muy interesante, en ese ejercicio del engaño hay algo de virtuoso, de verdadero, ¿no? Esto muestra que todos tenemos características de ambos géneros, de las que socialmente se le atribuyen como estereotipo a un género o al otro, ¿no? Es decir, a los varones se nos atribuye como una especialidad la decisión, la acción, la vida pública, estar afuera, pero eso es una construcción, no es una naturaleza, es una construcción social hegemónica en un contexto patriarcal. Y a la mujer la pasividad, el estar en la crianza de los niños, etcétera, que todas tienen un anclaje, por supuesto que hay un anclaje biológico, porque biológicamente somos diferentes varones y mujeres, y la gestación, nomás la gestación de un bebé, implica una disposición vital hacia otra persona, que implica a veces cuidarse, otras veces se lo lleva sin muchas dificultades, pero implica una disposición que los varones nunca la tendremos, una experiencia que no sabremos de ninguna manera qué tan fascinante, pesada o difícil de sobrellevar es. Entonces esas diferencias biológicas existen, pero no son las que determinan todas nuestras posiciones respecto de los otros. Entonces es interesante que estas películas, que todas son muy bonitas porque son todas comedias, se vinculen, por ejemplo, al acceder a un rol habitual
casi que les diría que estereotipadamente vinculado al otro género, como por ejemplo las tareas del hogar en Mrs. Doubtfire, criar los nietos, pero aparece algo, les decía, de verdadero, de genuino, que es esto de que salga en nosotros algo que no aparece mucho, porque la prescripción social y la proscripción social, o sea, aquella que se nos dice, que se nos autoriza, lo que se nos prohíbe, funcionan como guiones más o menos limitantes, o lo que decían otros autores de la teoría del desarrollo, van a tener como, bueno, varios, como Brandstetter, bueno, diferentes tipos de autores, no importa, eh, plantean como restricciones, ¿no? Es decir, porque yo puedo hacer todo lo que quiera como varón con ciertas restricciones de carácter semiótico. Primero duras, mi biología. Entonces yo podría acceder a una cirugía, sí, pero es una restricción en donde cual tengo que hacer grandes intervenciones hormonales, quirúrgicas, ¿eh? Otras que tienen que ver con lo secundario, porque es una restricción. El género me habilita, pero me restringe también, ¿no? Pero después va a haber otros tipos de restricciones que tienen que ver, que yo las tengo que superar. No quiere decir que el self no las pueda superar, ¿no? Como les digo, las restricciones del conocimiento, ¿no? Las restricciones epistémicas, o sea, hay un límite, porque este cuerpo, este envase, este modo de pensar, estos años de interactuar me impiden y me habilitan a otras posiciones, ¿no? Tanto en la sociedad, digo, tanto en el eje de lo social como en lo interaccional. Y acá aparece lo que les decía, el primer conflicto, que es el gran conflicto de la comedia musical, porque es una comedia musical, y que básicamente es, y eso es muy importante para mí que ustedes lo vean, en esa comedia musical, que aparece el enamoramiento de una mujer vestida de varón con un varón, y ella va a romper todos los límites posibles. ¿Por qué? Porque se involucra en el matrimonio. El matrimonio entre dos mujeres, habiéndole engañado a toda la sociedad que es como varón. ¿Y por qué? Porque la candidata Estajadas tiene a su pretendido real, ¿no? Que es Abigador, ¿no? Eh, algo que es central y que es muy muy importante, y que es que este muchacho Abigador ha perdido, se ha suicidado, se ha suicidado su hermano. Entonces queda absolutamente excluido de la selección que hace la familia. Entonces hay un juego donde este personaje que está atraído por Ángel, ¿no? Que Javier es un varón mayor, es alguien que le gusta la capacidad que tiene, porque es fabulosa la forma que tiene de acceder al conocimiento Ángel, la capacidad para pensar libremente, se lo selecciona precisamente porque hace muchas preguntas, se lo selecciona porque como varón inquieta, y además de inquietar como varón, eso que es muy importante, mueve, dice, pregunta, se mueve, etcétera. Y en ese punto aparece esta cosa tan disidente del personaje de Yentl, que como es mostrado como un chico inteligentísimo, muy querido en la comunidad donde está estudiando, ¿no? En Europa Oriental, acuérdense, en una ciudad cerca de Lublin, en Polonia. Entonces, ahí se transforma en algo muy loco, que es que este personaje, que es una mujer, esta mujer pasa fundamentalmente a ser miren lo que estoy diciendo, el paradigma del buen esposo. O sea, actúa tan bien de varón que pasa a ser el candidato en el cual tiene ciertas cosas que tienen que ver con la gentileza con la mujer, con la forma de amar, la comprensión que tiene él hacia la chica, hacia su amiga, y en esta construcción no parece que hubiera una imposibilidad,
no parece que hubiera una imposibilidad de casarse con él, sino que en realidad él se transforma eh, en qué, en el varón ideal, en donde hay más de una significación posible. Esa significación posible quiere decir fundamentalmente de que no hay solo, y cuando digo no hay solo, es que no solamente se le puede atribuir un significado, sino que el conflicto abre las puertas para leer diferentes tipos de relaciones, ¿no? Esta primera, que es la culpa y la vergüenza por un amor homosexual, visto desde afuera, ¿no? Es decir, Abigail no se puede permitir, aunque le guste, esto. Por otro lado, un amor imposible, porque tiene un fenotipo heterosexual, que es la del Yentel y la de Hadas, pero que en realidad cuando se casen van a cometer una cosa terrible y no van a poder consumar ese matrimonio bajo las reglas binarias de la ortodoxa heterosexual, porque no se atraen dos mujeres, sino que se atrae dos mujeres, pero una de ellas atrae a la otra, y eso es muy importante decirlo, desde su condición de varón, desde su fenotipo de varón. Entonces, aparece una cuestión que es importantísima y que es la más dolorosa, que es el develamiento. Cuando digo que es el develamiento, y eso es importante que ustedes lo vean, me refiero a qué develamiento. En donde en realidad se lo descubre. Y ella descubre porque ya hizo todo, ya hizo todas las disidencias posibles, ¿eh? Y cuando digo que ya hizo todas las disidencias posibles, lo que no puede resistir es la idea del amor. Y entonces, al no poder resistir y negar el amor, le dice que soy una eh, que soy una mujer, ¿no? Y cuando dice soy una mujer, lo que está diciendo también, y eso es muy importante, ¿m? Que es central, es que le dice yo te quiero y te quiero así como sos, ¿no? Entonces yo no me perdería la cantidad de imágenes que hay donde todo esto sucede en este personajito que eh, la película se pone como sombría, ¿no? Se pone como empieza a llover, se pone gris, porque empiezan las atracciones sexuales y si me estás tocando, vos me ves, y sí, 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 vos me tocas, le dice Abidor, y en esto hay como una extrañeza que no se entiende, ¿no? Porque él se está por casar, ella está tristísima, ¿eh? Y lo que va a suceder es que se enteran del suicidio, ¿no? Del hermano, entonces queda absolutamente habilitado él para volver a enamorarse y ella no estaría perturbando un matrimonio. ¿Por qué? Porque es un sujeto ético, ¿no? Entonces, esto que les digo es que va a ser los dos movimientos, ¿no? El sincerarse eh, y en ese movimiento de sincerarse va a hacer algo en donde ella le dice, y eso se lo quiero decir textualmente, dice, ya vas a conocer a alguien. Entonces dice, bueno, y quizás aparezca otra persona en tu vida, porque ella se está enamorando, ¿no? Y esa otra persona que aparezca en tu vida, bueno, podrá tener el color de otro pelo, puede que no sea tan bonita, le dicen, puede que, qué sé yo, que tenga el pelo color castaño, le va diciendo cosas, y él le dice, si apareciera no me daría cuenta. O sea, sería invisible. Y esa es una comprensión que tiene el personaje, ¿no? Es decir, que está viviendo, a diferencia de lo trans, donde el movimiento trans es un movimiento de autenticidad, donde paso a parecerme y a mostrarme tal cual soy. Acá es un movimiento que en realidad la falsía, lo falso está en usar el traje del otro, ¿no? Y es una escena más o menos en la mitad de la película, ¿no? En donde llueve, ¿no?
se pone todo gris, y bueno, y después pasa, y hay un punto donde el futuro suegro, que es un ortodoxo, habla de algo de la ley, ¿no? Entonces dice que él no quiere ser el suegro de una persona cuyo hermano deshonró a la familia, porque lo que está diciendo es eso, que deshonró a la familia, y entonces dice, y para eso está la ley. ¿Mm? Y en esto es lo que vuelvo a decir, que siempre en esto es que al hacer el transgénero es muy importante que se haya instituido, por ejemplo en este país, y no existe en muchos lugares del mundo, una ley donde habilita cambiar el documento nacional de identidad. Porque si no, todo lo anterior se está haciendo en contra de esa ley, de la ley religiosa, por supuesto, de la ley civil en muchos casos, donde esto eh, 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 sigue siendo un delito, ¿no? Lo mismo pasa respecto del suicidio, ¿no? Es importantísimo, el suicidio es penado en muchos casos, ¿no? Y acá Yentel puede hacer lo que no podía hacer como mujer, ¿no? Siempre se ve que en la escena eh, siempre discuten los varones, como mujer él no podría haber discutido, ¿no? Pero el viejo en algún sentido parece este discurso de que, eh, y ella defiende a su amigo Abedor, yo quiero lo mejor siempre para mis hijos, ¿no? Y lo mejor no siempre es una buena elección. Alguien de una buena familia, que no tenga nada que esconder, le dice el tipo. Entonces en esto se establece la verdadera paradoja que lo miran como candidato apetecible a quien todo esconde, ¿no? Dice, bueno, alguien que sería diferente, pero inmediatamente ven la solución y ahí aparece el otro conflicto, que es que Ángel es la salida. Y bueno, y el amigo va a renunciar, ¿no? Eh, y cuando digo va a renunciar, es que hay un sentido en ambos donde también aparece la importancia de la amistad. Y cuando digo que aparece la importancia de la amistad, eh, es bueno que nos detengamos en esto que les digo de la importancia de la amistad, porque también en algún punto ellos son como cuates, ¿no? Ángel y ¿cuál es este punto? Siempre va alrededor de la ley, siempre va alrededor de lo que está escrito, porque en un momento frente eh, a la lectura de esto dice, si uno se muere el otro se tiene que casar con su viuda, ¿no? Y le dice, yo quiero que te cases con Hazas o Hadas, no me acuerdo. ¿Eh? Él le entrega a su vieja novia a quien él realmente ama. Te quiere a vos. Y si no te has muerto, y yo no soy tu hermano, para mí sí lo eres. Entonces, esto, él no quiere casarse con ella, vuelve esta otra historia en donde él entrega, ¿no? A su novia y entrega su amor, sin embargo, eh, lo va metiendo cada vez más en un conflicto, lo mete más, lo mete más, lo mete más, lo mete más, porque le ofrece a su novia, a su exnovia para decirlo correctamente, y entran todo en esta locura, ¿no? Y el otro, paradójicamente, va a aceptar una familia rica, bueno, una familia que eh, simplemente también para concederle, por decirlo de alguna manera, ese gusto al amigo, ¿no? Entran en una locura terrible, ¿no? En el cual ya, eh, si esto fuera la realidad, sería una tragedia, sería absolutamente trágico, ¿no? Y cuando digo que sería absolutamente trágico, sería una posibilidad absurda, porque imagínense ustedes en el cuerpo de los padres o de las madres de esa chica que se casó con otra chica disfrazada de varón, o sea, porque lo que se produjo es un engaño, ¿no? Y después se ve la interacción amorosa entre, bueno,
principio del siglo pasado, hace 100 años, 1920, por ahí, ¿eh? En donde se ven los cortejos, que eso me parece interesante. La niñita le sirve el té, le acerca, y se sorprende, que en realidad él está tratado con una cortesía que le es muy rara, ¿eh? Y esa cortesía que le es muy rara es una cortesía para los varones, por lo cual Ángel, en este caso, creyente, le está absolutamente sorprendido, ¿no? Pero bueno, ya está generada la historia de amor, ¿eh? Y hay unas partes que a mí me gustaría verlas, que es esta cuestión del travestismo cuando va al sastre, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo llegué tan lejos? ¿No? ¿Cómo llegué hasta acá? Porque le están preparando y le tocan la entrepierna, ¿eh? Eh, y que el juego se pone más difícil, más arriesgado, porque lo están vistiendo de varón, ¿eh? Entonces está fantaseando y está trabajando sobre lo próximo, que es el casamiento, y que es la parte más graciosa, ¿no? Y dice, voy a ser varón, me voy a escapar, me tengo que ir de esto, me estoy casando, pero nunca dice que no, nunca jamás dice que no. Y dice, ¿dónde nace mi rostro el hombre ni de una mujer? Nadie conozca mi rostro, no se puede escapar y se casa, ¿eh? Y entonces se ve todo el casamiento en este baile judío como una pesadilla, ¿no? Uno dice, ¿se está casando o no se está casando? ¿Eh? Porque todo eso que tiene que ser vivido con alegría, etcétera, no llega ni a consumar el matrimonio, eh, se va transformando en una amistad, ¿eh? Él en un hombre considerado, bueno, pero que en realidad lo que no se puede dar es consumar sexualmente. Por eso es importante esto que les decía al principio del Génesis, de quién es el varón y quién es la mujer, y que en realidad estábamos hablando como de las verdades sexuales, ¿no? Esta es la tercera parte de la clase, en la cual en esas verdades aparece lo más importante, que es finalmente quiénes somos también en la intimidad. Y cuando digo quiénes somos en la intimidad, me estoy refiriendo puntualmente a que lo que está en juego es quién soy para los otros y quién soy en la intimidad y quién soy para mí mismo. Bueno, este conflicto hay un punto que ya casi lo devela el vendedor de libros, ¿no? Porque medio que la reconoce, porque le ve esa cara y, y entonces en eso ya se va viendo, ¿m? Que no se puede fingir más, ¿no? Eh, y la esposa ya quiere una respuesta, ¿no? Es decir, ya no le parece, no le es interesante estudiar, ¿eh? Dice, quiero el amor, ¿no? Entonces le cuenta cuentos, la aburre, entonces, eh, nada, ya se va viendo que ese matrimonio no puede avanzar, ¿no? Y cuando digo que ese matrimonio no puede avanzar, eh, nada, también aparece la imposibilidad de enamoramiento con respecto a, ¿cómo se llama? Avigador, algo así, ¿eh? Y en esto aparece la necesidad de la verdad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya no se puede sostener más la mentira. Y de esto me parece que es muy importante, ¿no? Es poder comprender que no se puede sostener una identidad aunque uno esté en una condición biológica diferente, porque pasa a ser un fingimiento, el vivir el fenotipo de varón cuando se siente que y dice ya no puedo más, ya no puedo más, no doy más, alguien me tiene que oír, y esto parece una necesidad de la escucha.
les pediría que vuelvan a ver la peli, porque ahora van a escucharlo como si efectivamente estuviera hablando una persona trans, en la que dice, bueno, tengo que romper el silencio, tengo que salir, necesito amar, que alguien me toque, eh, que, que se sepa quién soy, ¿no? En este caso es salir del lugar, del disfraz este en el que Yenter está aprisionado, que es aprisionada en realidad, ¿eh? Entonces esa urgencia aparece con el develamiento. Y cuando digo el develamiento, ella confiesa a su amigo, ¿eh? Primero la chica se va porque ya no se puede sostener, entonces, y esto pasa muchas veces, ¿no? Ya no se puede sostener lo sexual, entonces parte, y en este parte con el amigo, ¿m? En este viaje, eh, le dice la verdad, ¿no? Y dice, siempre has estado escondiéndote, asustado, bueno, le pregunta cuál es el secreto. Y ella le dice todas las dificultades, si no pudieras estudiar, si no pudieras vivir, imagínense si tuvieras que hacer las cosas escondidas, en realidad está hablando del derecho de la mujer, ¿no? Entonces dice, como está naturalizado, dice, ¿cuál es tu problema en relación a esto? Entonces se empieza a desnudar, es una escena plena de intimidad, saca la camisa, se desviste y entonces el amigo ve que es una mujer, ¿no? Eh, y se te lo muestro para que vos testifiques ante los rabinos, ¿no? Dice, no puede ser, el otro dice, no, 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 ¿qué hiciste? O sea, y ahí aparece algo que, como les digo, esto es una comedia, creo que hubo una discusión, y le dice, sos un monstruo, es un pecado tras otro. Dice el otro, yo quería estudiar, dice, vos sos un monstruo. No deben las mujeres vestir la ropa de hombres, sos un demonio. Y miren ese monstruo, demonio, desobedeciste los mandamientos, lo echa, le dice barbaridades, has escupido la Torá, y todos estos son malos tratos, son vicisitudes, vuelvo a decirles, eh, llega el momento del develamiento, ¿no? Entonces, dice, lo que hiciste es una monstruosidad, sos un demonio, sos un monstruo. Y dice, entendeme, me dice, me mentiste a mí, a Hadar, te casaste, todo lo que dice, pero esta percepción de qué criatura sos, y dice, no es bueno que la mujer se vista de varón, etcétera, es monstruoso, es horrible. Y esto es lo que muchas veces con esa severidad, con ese castigo, dice yo te quería, lo maltrata, lo quiere matar, porque además también está absolutamente dolido, está ofendido, está sentido, pero aparece lo que en la mirada de los otros, lo que les decía al inicio, en esta canción que decía, alguien que me mire, alguien que esté conmigo, en ese sentido, lo que sí yo diría, y que me parece que es muy importante, es la mirada más convencional de que esto es lo monstruoso. ¿M? Y cuando digo de que esto es lo monstruoso, es que esto que se realiza va contra la naturaleza, contra Dios y contra la cultura, ¿no? Esto del engaño, es travesti, entonces se viste de mujer, pero es un varón, entonces produce una especie de sorpresa, pero además no solamente de sorpresa, sino de burla, de agresión. Esa es la respuesta que se recibe, ¿no? Entonces en esta dirección de la burla, de la agresión y de la concepción de lo monstruoso, queda este lugar reafirmándose la vieja teoría de ir contra la naturaleza, porque lo monstruoso es lo antinatural, pero además no solamente que lo monstruoso es lo antinatural, sino lo que va en contra del orden de la cultura.
¿eh? Y entonces aparece la cuestión en donde todo se ha venido procesando, la culpa, ¿eh? La atracción, y ella está absolutamente enamorada y el otro también se permite enamorarse de una mujer, pero entienden que en términos sociales, culturales, esto es una catástrofe, ¿no? Dice, yo también, él le dice que la quería, dice, yo también te quería, pero te quería como amigo, te quería como... te quería, pero ese amor va a ser como imposible, ¿no? Hay una escena ahí donde casi están que se besan, casi que se besan, casi que se besan, ¿eh? Y obviamente, aparece la atracción entre varón y la mujer, pero inmediatamente se cruza la muchacha, que es la gran víctima de todo esto, que pobre, no la dejaron casar con el novio porque se había suicidado el hermano y después se casa con un varón que en realidad es una mujer, así que ha sido muy deshonrada. Entonces Yentel hace su último gesto, ¿m? de, eh, de bondad, ¿no? Que es firmarle eh, una declaración a los rabinos, ¿no? Donde diga que, bueno, que no se consumó el matrimonio, que ella era una mujer, etcétera. Y el final, que es un final en realidad trágico, es bueno pero trágico, eh, que es la libertad, ¿no? Él puede volver a casarse con la chica va a hacer lo que quiera, digamos, después de todo lo que le pasó, y de todos modos es esta idea de la redención, de que de lo malo se saca algo bueno, ¿no? Y que no está escrito, dice ella, pero él dice, lo pone en el Talmud, dice, nos vamos a ir a otro sitio, tendremos hijos, le propone de todo, ¿no? Encontraremos otra Shivasia, porque a él le gusta Yentel. Eh, y ella dice, yo quiero seguir estudiando. Y ya está, dice, es suficiente, ¿no? Acá viene de vuelta la cuestión hacia la mujer. O sea, si entramos de vuelta en el orden instituido, yo me hago cargo de vos, pienso, pero vos vas a ser la madre de mis hijos. Entonces, por más que él se enamora, ella de vuelta ve que este es el orden institucional, es el marco cultural. Entonces dice, a donde no se me va a respetar, ¿eh? Eh, no se me va a respetar a mí si no estudio. Y él dice, ¿para qué querés estudiar? ¿Para qué querés seguir leyendo? Eh, Porque esa es la resolución en realidad del conflicto, ¿no? Entonces, nada, si va con el matrimonio, se vuelve a instituir ese orden, ¿no? Bueno, finalmente, eh, nada, la película termina donde tenía que empezar, ¿no? Que es la partida de ella. ¿M? Y dice, ¿por qué no me puedo atrever? ¿No? Esa es como la pregunta del millón, ¿no? Es decir, y les escribe que los quiere, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y está la canción esa de quiere solo un trozo de cielo, salir afuera, y entonces ya se ve que es la migración, y esto es una realidad también de muchas mujeres trans, ¿no? Eh, que es tener que renunciar a su familia, tener que renunciar a su lugar, ¿eh? Y entonces, por supuesto que la contestación es hacia el padre. Resuelta la culpa, toma la libertad, en este caso sería de la migración, en otro caso de la identidad sexual, ¿m? Y entonces dice, papá, ¿me ves? Papá, ¿estás ahí? Y ya se lo ve cantando en el mar. Creo que esa fue una resolución diferente que se hizo, ¿eh? Y entonces en función de esa resolución que se le dio a la película, me parece que también es un salto a la comprensión de esto de lo sexual. La primera, por sobre todas las cosas y por encima de todos, es esto, haber entendido que hay un orden instituido de lo cultural, que ese orden está asociado a un mito, o a mitos, varios mitos, a varias narraciones, que luego suele atarse a lo religioso, que también se vincula a un orden natural, entonces todos
los estudios de género, etcétera, están produciendo una ruptura de un paradigma muy convencional, no a partir solo de la academia, sino central y puntualmente a partir de lo que fueron las luchas de identidad y los derechos, y esto es interesante, de las personas transgénero, ¿no? Bueno, con esto hemos abordado esta clase de Yentl. Ya en la próxima vamos a hacer una clase de pasaje, estamos en abril, para las próximas películas. Que van a ser dos. Una ya la vimos y la comentamos, que son El espejo tiene dos caras, y otra es El príncipe de las mareas. En donde vamos a ver la cuestión del conflicto, vamos a ver la cuestión de la fraternidad, y también, por supuesto, la cuestión del género y el enamoramiento. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradezco muy mucho. Ha sido muy interrumpida la clase, pero en esta hemos cerrado lo que veníamos trabajando. Nos vemos. Y muy buenas tardes, noches o días, de acuerdo a cuando la vean. Abrazos.